Desde que salió toda la información de Jungkook, viajando, regresando y respondiendo preguntas con esa naturalidad tan suya, el fandom quedó en una mezcla de calma y caos al mismo tiempo. Ayer apenas estaba procesando que había estado en París, que para muchos ya era suficiente para activar teorías, emoción, reacciones, memes, todo a la vez, y hoy resulta que ya regresó. Y no solo regresó, también tuvo ese pequeño momento con los reporteros donde se le vio tan él, tan relajado, con esa manera de responder que parece sencilla, pero siempre termina siendo un highlight para quienes lo siguen. Le preguntaron si se lo había pasado bien y él, con su típico humor suave, respondió un ¿cómo lo supiste?, que dejó a todos sonriendo. Porque es exactamente la clase de frase que solo él lanza, sin intención de ser gracioso, pero siendo gracioso. Natural, sincero, casi como si de verdad no entendiera cómo la gente sabe dónde está. Luego le comentaron lo del cancho, algo extraño, confuso, muy de esos momentos donde los reporteros sueltan cualquier cosa solo para ver si pescan una reacción. Y aún así, él mantuvo la calma. Respondió que sí, que ya había terminado, todo sin perder esa sonrisa que lo acompaña incluso cuando las preguntas son medio absurdas. Después lo del clima, lo de cuidarse, lo de descansar. Y por supuesto, esa reverencia final diciéndole al reportero, has trabajado duro. Ese gesto tan coreano, tan educado, tan propio de él, que deja claro que incluso cuando está cansado o sorprendido, siempre tiene espacio para ser respetuoso. Y mientras todos aún estaban procesando ese mini momento de aeropuerto, como si no fuera suficiente tener el corazón ocupado, aparece el tráiler de Are You Sure? Chiquitito, cortísimo, literalmente segundos, pero suficientes para encender otra vez todo el sistema nervioso del fandom. Es casi cómico cómo algo tan breve puede mover tanto, pero es que con ellos siempre pasa lo mismo. No hace falta que muestren demasiado para que la gente empiece a analizar, comentar, debatir, capturar frames, hacer zoom, volver a ver, comparar con otros momentos, encontrar coincidencias, expresar teorías. Es un ciclo eterno, pero un ciclo del que nadie quiere salir. Y este tráiler, justamente por lo cortito que es, dejó una sensación curiosísima. No dice nada, pero a la vez dice muchísimo. Lo primero que resaltó fue cómo tanto Jimin como Jungkook fueron tomados por sorpresa. No es la típica sorpresa exagerada que se hace para la cámara, es una sorpresa real. Se les nota en la cara, en la forma en que se mueven, en cómo Jimin sonríe entre nervios y cómo Jungkook tiene esa expresión de ¿qué está pasando?, que solo aparece cuando literalmente no está preparado. Y esa autenticidad hizo que todo el mundo se quedara pensándolo. ¿Qué estaban haciendo justo antes? ¿Por qué el staff llegó así de golpe? ¿Qué querían captar exactamente? No se ve mucho, pero ese instante bastó para dejar la duda flotando, como pasa siempre con ellos. Una micro reacción y ya hay conversación para horas. Y claro, entre todo eso hubo otro detalle que el fandom notó de inmediato. La mirada de Jungkook hacia Jimin. Es que no falla. No importa el contexto, la iluminación, el lugar, la situación, si hay cámaras o no. Siempre existe ese momento donde los ojos de Jungkook buscan a Jimin. Y no es una mirada dramática ni algo exagerado, es justo lo contrario. Es simple, automática, como un hábito que no se puede evitar. Una mirada suave, cariñosa, que transmite comodidad, cercanía, confianza. Y como el fandom que mira desde una perspectiva romántica ya sabe cómo funcionan esas dinámicas, esa pequeña mirada fue más que suficiente para activar comentarios tipo otra vez lo mismo. Teja, esa mirada lo dice todo. Y luego dicen que exageramos. Porque al final, lo realmente bonito es que ni siquiera hace falta exagerar nada. Está ahí, clarito, sin esfuerzo. El tráiler también confirma lo que ya habían anunciado, que este proyecto va a ser distinto. Más arriesgado, más espontáneo, más real. No solo porque los vemos en situaciones fuera de su zona de confort, sino porque lo que muestran transmite esa vibra de que los dos están enfrentando cosas nuevas juntos. Y eso siempre fue una parte muy especial de su dinámica. Cuando están en algo desconocido, se apoyan. Uno respira hondo y el otro suelta una risa nerviosa.
Uno se lanza sin pensarlo y el otro observa primero. Y aún con sus diferencias, siempre se terminan encontrando en un punto medio. La frase del staff, tan parecidos y a la vez tan diferentes y a la vez tan parecidos, es probablemente uno de los resúmenes más certeros que se han dicho sobre ellos. Porque realmente son así. Esa escena del parapente lo demuestra muy bien. Jungkook feliz, disfrutando, brillando literalmente con la adrenalina, y Jimin gritando entre emoción y miedo, haciendo lo que puede para lidiar con el momento. Dos reacciones completamente distintas, pero que encajan cuando se observan juntas. Y el fandom lo sabe. Esa dualidad es parte de lo que los hace tan especiales como dúo. Donde uno tiene facilidad, el otro lucha un poco más. Donde uno se suelta, el otro respira. Donde uno es pura energía, el otro es pura sensibilidad. Pero juntos, funcionan. Luego está lo de la cocina. Jungkook moviéndose como pez en el agua, porque eso sí que se le da natural. Y Jimin quemándose con aceite, lo cual ya es casi una escena clásica de él. Intentando, poniendo ganas, pero sin ser su ambiente más cómodo. Y ahí aparece el típico comentario del fandom. Por eso Jungkook siempre le cocina. Porque es que tiene sentido. Y no es inventar nada, es simplemente ver lo que siempre se ha visto. Jungkook tiene este instinto de cuidar, de atender, de hacer cosas por las personas que quiere, y Jimin tiene esta forma de recibir ese cariño sin hacerlo incómodo, de una manera cálida, como si ya estuvieran acostumbrados a ese intercambio desde hace años. Lo más lindo de todo esto, de este tráiler tan corto del aeropuerto de las miradas, es que muestra algo constante. Cuando están juntos, hay una comodidad natural que no tienen que explicar. No es algo dramático ni exagerado. Es simplemente la manera en la que se mueven alrededor del otro, cómo reaccionan, cómo se complementan. Y por eso el fandom ve romanticismo ahí. No porque haya algo explícito, sino porque la conexión existe y es evidente. Dos personas muy distintas, sí, pero que encajan de una forma que se nota incluso en clips de segundos.